noches a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión, la primera emisión del año 2015. Feliz año para todos los que están del otro lado, que no nos encontramos y todavía estamos a tiempo de decir feliz año, ¿no? Me parece que todavía es válido. Un año donde arrancó, ya tuvimos todos los torneos de verano, tuvimos definición por la Recopa Sudamericana y varios partiditos para empezar a comentar, pero vamos a arrancar de a poquito porque, como decimos, arranca el año, arranca Metegol. Así que de a poco, María Clara Rositano mi nombre, Luciano Castro nos está operando. Juan Ignacio García Marinovich, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Clarita? ¿Cómo estás? ¿Todo Tanto tiempo. Bien, ¿y usted? Por suerte, pero excelente. Vino negro del Caribe, parece que paga bien Metegol, ¿eh? Paga muy bien Metegol. Se fue con el otro muchacho porque está más doradito, Está Bruno. doradito, rojito. Sí, pero le sienta bien el color. Aparte se hizo un nuevo fashion design, o sea, Sí. un nuevo haircut. Por suerte a usted le creció el pelo. ¿Qué? A él le queda bien el corte así. El tuyo en Pero el de diciembre él no estaba no tan está bueno. tan corto como estaba el mío. No, por eso le queda bien. ¿Cómo le va, César Brunoto? Muy bien, por suerte hemos renovado imagen. Me alegra que sean buenas opiniones las primeras. El doradito queda bien. No, el de Juani en diciembre fue para atrás. Por Fue eso había que comentar. polémico, como toda buena tendencia que se marca. O sea, yo llegué a este programa, me corté el pelo más cortito en los costados, lo dejé más largo arriba. Hoy César Brunato sigue mis pasos. Pero él aprendió bien. Hizo la parte donde el corte quedaba bien, no la parte que hiciste vos. Yo probé ese corte y dije, vamos más para atrás todavía, o sea, vamos a rebajarlo más todavía. Y bueno, fue polémico. Es decir, hoy no me lo corto tan corto como antes, pero para mí todo corte me queda bien. Ah, mire qué humildad la del muchacho, ¿no? Como para decir algo. Y es como para empezar a romper el hielo de este nuevo año, ¿eh? Impecable. Bien, entonces, tardo porque estoy escribiendo, discúlpenme. Tuvimos un inicio, arrancamos con las vías de comunicación, mejor. Sí, a ver si me ayudas porque estuvimos cambiando con las redes de comunicación. Estuvimos cambiando con imagen renovada, le contamos también a la gente lo que es nuestra página web, con nueva plataforma para poder mirar mejor y de manera más organizada todo lo que es el contenido que dijimos, a ver si te acordás cómo era. Bueno, a ver, empiezo con el Twitter. Dale, que eso no cambió. @metegol. Me pide que lo ayude y empieza por donde quiere. Y porque sigo el orden del año pasado. Mira. @metegol740 en Twitter, en Facebook, Metegol Programa, nuestra página web metegolradio.blogspot.com.ar, nuestro email programametegol@gmail.com y nuestro canal de YouTube donde puedes ver todos los videos de toda la fecha y de todos los partidos que se vienen este año, Metegol Radio. Impecable. ¿El blog lo dijimos? La página web. metegolradio.blogspot.com.ar. Impecable, ahora sí. Si no, nos puede llamar al 4864-2230, 4861-3193 o nos mandas un mensaje de texto al 156-321-1302. ¿Lo querés empezar a decir vos también? No, gracias. Te queda muy bien a vos parecía. diciendo el celular. Bueno, a ver, arrancamos por la Recopa. Me parece perfecto. Lo que más nos apremia en cuanto a contenidos. También en un ratito vamos a estar hablando de la Copa Libertadores, porque ya estamos en cuanto a los partidos de definición de ingreso a la Copa. Huracán va a jugar el día de mañana, si no me equivoco, Estudiantes el día miércoles. Y vamos a empezar a... Jueves, Estudiantes. Jueves. Vamos a empezar a hablar también de lo que es los ingresos a la Copa y los partidos, sobre todo por el lado de Huracán, más cerrado que nada. Pero para definir el campeón de los campeones del año pasado, el campeón sudamericano, entre quien ganó la Libertadores, que fue San Lorenzo de Almagro, y quien ganó la Copa Sudamericana, que fue River Plate, se está jugando justamente la Recopa Sudamericana con equipos íntegramente argentinos. Un partido donde el día viernes se jugó la primera etapa, en un partido de 180 minutos, que se divide en dos, porque eso también es algo a tener en cuenta cuando lo hablábamos también, sobre todo en el cierre de lo que era la Copa Sudamericana el año pasado. Eso se notó mucho. Y a partir de ahora me parece que también, este partido es tan bisagra y tan claro como aquellos del final del año pasado. Sí, a ver, en el medio estuvo el verano.
Estuvo la caída de River con Boca, que fue crítica, pero y uno suponía o quería ver cómo iba a reaccionar este River a esa caída y a enfrentarse a San Lorenzo. Lo que vi yo es que continuaron la línea, es decir, si a finales del año pasado me preguntaba cómo iban a jugar uno y otro equipo, bueno, se mantuvo la línea, River proponiendo más, San Lorenzo que todavía sigue sin encontrar el rumbo, a pesar de haber jugado un muy buen partido contra el Real Madrid en la final de la del Mundial de Clubes, sigue sin encontrar el juego, sigue sin generar situaciones de gol, y River lo devoró para mí a San Lorenzo en el partido. Es decir, River ganó 1-0 nada más, y ahora falta que visite el nuevo gasómetro, una cancha donde San Lorenzo se supo hacer muy fuerte en la Copa Libertadores. Pero sin embargo, a San Lorenzo le sigue faltando esa vuelta de rosca, le sigue faltando esa generación de juego y aprovechar las situaciones que tuvo, porque si bien River fue superior, San Lorenzo tuvo sus situaciones de gol y Cauterucho no estuvo fino para poner en ventaja a su equipo, pero sigue un poco la línea de lo que fue el 2014 para ambos equipos, me parece a mí. Yo creo que San Lorenzo tiene dos aspectos, se lleva de este partido frente a River, uno positivo y uno negativo. El negativo es clarísimo, que no tuvo juego en el partido contra River, le costó crear situaciones de gol y desaprovechó la oportunidad de enfrentar un River que venía golpeado anímicamente por la derrota dolorosa frente a Boca en el verano. Y en cuanto a lo positivo es que a pesar de que perdió el partido, la sacó barata, porque perdió nada más 1-0 y el partido estaba dado para que River ganara por 3 o 4 goles de diferencia. Sí, a ver, desglosando un poco, y separando los tantos. Hubo un clásico que mencionaron los dos y que hay que nombrarlo, que es el fatídico 5-0 que vivió River en Mendoza, donde Boca lo pasó por arriba, donde no pudo hacer ninguna de las situaciones, donde no encontró el juego, no tuvo circuitos, no tuvo forma de nada. Pero que hay que destacar, que es un partido de verano, que me parece que efectivamente el año para River empezó el viernes pasado, no empezó antes. Cuando yo veía, estuvimos presentes en el clásico de Mar del Plata, cubriendo el partido, y pudimos ver durante todo el progreso de la pretemporada lo que fue River. Me da la sensación que ese River, por eso digo el viernes, lo marco como un punto de inicio. Porque hasta ese momento los partidos que se vieron durante el verano del equipo titular, y acá sí voy a hacer la diferencia, del equipo titular, es un River que seguía en la misma meseta, porque no es un estancamiento, no era una depresión, era una meseta que tuvo al final del torneo pasado, donde la Copa Sudamericana en los últimos partidos se sintió mucho el cansancio físico, donde el ritmo de juego no era el mismo que del principio del torneo, donde se resguardaba un poco más algunas situaciones como para después poder obtener los resultados, donde se bajaba un poco la marcha. Era una meseta, era un River que la idea la tenía, no la podía llevar a cabo o no la quería llevar a cabo, y que no se malinterprete el no la quería, significa que no les daba como para poder llevarla a cabo en los 90 minutos, como tampoco le dio igual para hacerlo los 90 minutos frente a San Lorenzo, porque River fue un tiempo, el segundo tiempo no fue River. Son dos cosas distintas que también vamos a analizar después. Pero River seguía en esa meseta, el equipo titular seguía estancado en ese lugar donde había terminado el año pasado. El día viernes, en un primer tiempo, River hizo un muy buen partido, donde vimos por momentos al mismo River que había empezado a jugar el torneo pasado, el River sensación, el 3G, pero sin la goleada. River tuvo en un primer tiempo 3 patadas, 3 pelotas en el palo y 2 muy buenas atajadas de Torrico. Que ojo, y repito, si San Lorenzo ganó la Copa Libertadores el año pasado, no nos olvidemos que el estandarte era San Torrico, y que lo que más se recuerda es el guante de Torrico en ese último partido. Entonces,
más o menos se venía dando lo mismo que se vio el año pasado, pero durante los torneos, no sobre el final. No solo eso, ¿no? Sino que en el partido también River tuvo varias situaciones en las que la pelota quedó boyando en el medio del área para que algún jugador la estampe contra el arco, y no fue el caso. Mora tuvo 2 situaciones donde la verdad le pegó bastante desviado. Por otro lado, Sánchez, que en el primer tiempo estuvo muy activo y que fue en gran parte hacedor de que este River supere a San Lorenzo, en el segundo tiempo se quedó mucho, y River lo notó y lo sintió hasta que apareció en el gol. Pero sí, en el verano se le siguió sintiendo a River esas piernas cansadas que se le vio al final del torneo y al final de la Copa Sudamericana. Y al parecer, contra San Lorenzo, en el primer tiempo eso no se notó. Sin embargo, en el segundo, por las exigencias físicas hechas en el primero, se empezó a hacer presente. A ver, si River conseguía cosechar al menos 3 goles en la primera parte, porque hizo méritos para tenerlos, nada más que no lo supo definir, era otra cosa. Pero cuando vos generás y no hacés y después te quedás, bueno, ahí está el problema, porque el rival siempre alguna, por más bien o mal que juegue, porque San Lorenzo jugó mal en el mediocampo, lo tuvo como eje de transición, no paraba, seguía de largo, no frenaba. Pablo Barrientos no es el Pitu Barrientos que supo ser. Mercier no recuperó. ¿Estaba molesto? Yo puedo empezar a desglosar el equipo de San Lorenzo y empezar a decir y contar determinadas cosas. No sé si el mediocampo, como vos marcás, no paró tanto. Me parece que Mercier tuvo una buena actuación, pero Mercier estuvo solo. Digo, no es la misma dupla Mercier-Kalinski que Mercier-Ortigosa. Tienen distintas características juntos, que Ortigosa quizás lo ayuda más a Mercier que lo hizo Kalinski el otro día. Estuvo muy parado Kalinski el partido. La verdad que no hizo mucho Kalinski en la cancha. Entonces, en esa lógica, no sé si fue el mediocampo, porque si vos mirás el partido de Mercier, tuvo un solo error. Y ese error terminó en gol. Cuando la peinó para atrás. Así es. Fue el único error que vi a lo largo de todo el partido que tuvo grosero Mercier. Está bien, pero el mediocampo no es Mercier solo. Es No, Mercier, bueno, Kalinski, eso, Barrientos y Musis. El eje del mediocampo, digo, pasa por el 5 de retención, digámoslo de alguna forma, y a partir de ahí, esa dupla, por eso se nota mucho que la dupla Kalinski y Mercier todavía no está aceitada. Que también tiene que ver porque no juegan titular todos los partidos juntos. Y además tiene que ver con las características de Kalinski. Kalinski se volvió un jugador que es mucho más generador de juego que recuperador. Y cuando vos tenés en una punta a Pablo Barrientos, que claramente es un jugador generador de fútbol y no recuperador, se nota, como por ejemplo pasó con Sánchez en la primera parte, que River se cansó de atacar por derecha. Musis tampoco recuperó. No, mucho. pero te digo que vi casi al Musis que conocimos en Gimnasia. Lo que corre ese muchacho es Sánchez 5 años atrás. Sí, pero Bangioni y Rojas pasaron bastante por el lado de Musis. Sí, por eso a eso no me digo refiero, que que le falta un poco. No es Mercier solo el que puede marcar. Vamos a ver el miércoles cómo reacciona Ortigosa también, porque Ortigosa ayuda más, es más colaborador, pero a San Lorenzo le sigue faltando marca y le sigue faltando también creatividad a la hora de tener la pelota, porque tuvo ocasiones de gol, pero le falta. Sí, yo creo que hablaban de Musis, hizo un buen partido más en lo que es yendo al ataque que en la parte defensiva. Igualmente, reitero, si San Lorenzo tiene que rescatar algo del Monumental, de la derrota, es que sigue vivo, porque perdió 1-0 y la revancha, un gol, no es tanta diferencia. Pasa que también hay que pensar esto. River jugó el torneo de verano, el Pirelli. ¿Qué jugó San Lorenzo en el verano? Hizo la pretemporada en Miami, donde tuvo 2 partidos buenos, a mi entender. Después tuvo ese partido en Salta, en Jujuy. Pero lo que me refiero, no tuvo rival como de peso, como un grande. Bueno, a ver, esperá, que en Miami jugó contra quien jugó la final de la Copa Sudamericana con River. Jugó contra Atlético. Pero no es lo mismo el fútbol no es lo mismo enfrentar a un equipo de acá para prepararte para lo que se viene, que es el torneo de acá, que enfrentar a otros. Juegan distinto. Obvio que juegan distinto. Y yo noté el viernes
que San Lorenzo un poco le falta ese rodaje futbolístico. Es decir, Musis está bien, hizo un buen partido, pero puede dar mucho más todavía si se acopla al equipo. Y todavía para eso faltan varios partidos. Por otro lado, por eso te decía, por el lado de Mercier. Por otro lado, yo lo noté a Barrientos molesto, incómodo, que no le salían las cosas y se ofuscaba. A mi forma de ver cómo se desenvuelven determinados jugadores, digo, uno está acostumbrado a ver algunos jugadores en la práctica, a saber cómo se mueven. Cuando ve mucho a un equipo en cancha también te das cuenta cuando un jugador no puede, cuando corre. Y en algún momento que no lo hablé con el jugador porque estuvo como 1 hora y media en el doping, quiero que lo sepan, eran las 12 de la noche y todavía seguía en el doping, el equipo ya se había ido y él estaba en el doping. Te quería preguntar, porque en algún momento además me pareció que estaba rengueando, que tenía un problema en la pierna, en el muslo derecho, que después no lo hablé con el jugador como para saber, consultárselo personalmente. Vamos a tener la información el viernes detallada seguramente. Y lo que noté que faltaba en San Lorenzo es esa última conexión, que iba a partir de lo que se espera de un jugador como por ejemplo Sebastián Blanco. Digo, no lo encontré en la cancha. A lo que uno está acostumbrado, quien lo ha visto debutar, quien lo ha visto jugar en Lanús, que es mi caso también, que lo he seguido en su momento, quizás será la falta de ritmo, la falta de juego, pero me parece que ese último pase, digo, porque Barrientos podía, pero no tenía quien pasársela. Musis salía, cortaba y podía, pero faltaba ese último hilo. Ahí llega un punto que analizaría si es error de San Lorenzo o mérito de River, que también la defensa de River, que fue bastante criticada después del 5-0, pudo reponerse, porque yo noté una defensa de River mucho más sólida de lo que había sido contra Boca y que bastantes jugadores estaban en duda, porque por ejemplo del resultado contra San Lorenzo dependía la continuidad o la titularidad de Maidana y Funes Mori y hasta de Craneviter, te diría. No, eso es una exageración de alguien que no conoce a Marcelo Gallardo. Que por otro lado hay algo que también le quería preguntar al técnico y no lo pude hacer, es el primer cambio que hace River Plate. Cuando estaba en la cancha, a ver, me daba la sensación que del medio campo para arriba, River hacía todo bien. Pero faltaba un jugador más. Porque, a ver, los delanteros y los mediocampistas estaban aceitados, estaban tocando bien, tenían los espacios, los podían generar. Faltaba una persona más para desequilibrar o para romper un poco más el espacio. En esa lógica, yo en lo personal, lo primero que se me vino a la mente fue el primer cambio que hace Gallardo en Mar del Plata, en ese clásico, es sacar a Mercado y poner a Martínez. Yo lo hubiese puesto a Martínez y lo hubiese sacado a Mercado. A ver, entiendo y veo o puedo pensar qué tuvo en la cabeza el técnico. La llave no está cerrada, nos queda un partido, si yo descompenso el fondo y me hacen un gol, estamos complicados. Igual entre paréntesis aclaramos, no vale el gol de visitante acá. Es ida y vuelta, la paridad, y si no hay desempate, hay un alargue. Y después del alargue hay penales. Digo, no hay gol de visitante ni nada, con lo cual, digo, ibas a tener que salir a buscar el partido igual. No me parecía que se iba a descompensar tanto el equipo. Pero en esa lógica también sumar jugadores en ataque no significa atacar más. O sea, Mercado es una pieza importante en el ataque de River para salir con la pelota por los costados. En mi opinión, yo cuando lo vi a Martínez, antes de que levante el cartel, yo lo veía saliendo a Rojas. No fue así. Pero me parece que en la lógica del partido, que Rojas no jugó para nada bien, este partido en particular, porque Rojas ha sabido ser pieza fundamental en el equipo de River, en ese partido Rojas no supo ser el Rojas que fue en otros partidos. Y yo lo veía saliendo a Rojas y ocupando a Martínez la franja izquierda. No fue así. A ver, también cabe aclarar que el Piti Martínez
me costó encontrarle lugar en la cancha. Me da la sensación que a él le costó encontrar su lugar en la cancha. En un momento lo vi contra la derecha y Sánchez le hizo seña como para que se vaya más para el medio. En el medio también aparecía Pisculichi por momentos, o Mora y Teo tirados atrás. Me da la sensación que todavía no se pueden acomodar bien en cancha. Pisculichi y Martínez juntos. Yo noté que se pudieron ensamblar cuando Gallardo terminó de hacer los cambios, cuando el equipo terminó parado con un 4... Pero cambió el esquema táctico. Así es. Con un solo punta. Cuando terminó con un 4-3-2-1. Que a mí en lo personal no me gustó cómo terminó jugando. Porque no me gusta ese esquema, no por el esquema en sí, sino porque no generaba lo mismo que estaba generando hasta el momento. Entonces, en esa lógica perdió mucho peso ofensivo. Por eso digo, yo hubiese hecho en un principio otro cambio y ahí te generaba otra cosa. Porque tenías esa persona más que puede atacar. Cuando volvamos, vamos a dar las formaciones confirmadas o no confirmadas por parte de Gallardo, pero sí vamos a confirmarla nosotros, del partido de vuelta de la Copa. 4864-2230, 4861-3193, o nos mandas un mensaje de texto al 156-321-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 155-920-2901. Auspician este programa Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás: andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acércate a Las Flores 499 Wilde. Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y fristi. Recoleta, 4826-6682. Librería Guiraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Guiraud. Toda la variedad en textos en sus dos direcciones: historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz 1492, esquina Paraguay. AMB Porteros Eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. ...4864-2230, 4861-3193... o nos mandas un mensaje de texto al 156-321-1302. Bien, vamos a cerrar lo que tiene que ver con este partido que se va a jugar el día miércoles, 21 horas, en la cancha de San Lorenzo. Pitana el árbitro. Así es. Hoy justamente estuvo hablando de eso, o fue una pregunta, a ver... la aclaración del árbitro no es menor, porque a mi entender al final se le fue de las manos al árbitro del partido. Hablaba yo con un jugador de San Lorenzo, incluso, bueno, van a tener la nota en poquito tiempo en la web. Vamos a subirla porque lo hablamos en una nota con Juan Mercier, con Pichi Mercier, que vio la tarjeta amarilla después de la expulsión de Romagnoli. Y sobre todo para el final me parece que se le fue de las manos el partido al árbitro, a Delfino. En el primer tiempo mucha gente de River, sobre todo de lo que es del staff, de la gente que está con el plantel, me hizo el comentario del arbitraje. Viendo las imágenes en televisión, en el momento no me parecía que se le había ido de las manos hasta el momento del partido, pero sí sobre el final se le termina un poco que escapando al árbitro, sobre todo después de lo que es esa jugada entre Bangioni y Romagnoli, donde se dicen algo, terminan expulsando a Pipi Romagnoli. Y Mercier, yendo a separar, después termina enojándose porque él le pide explicaciones. A ver, lo consultamos con él y lo van a escuchar de sus palabras, digo, no lo estoy diciendo yo. Si quieren incluso lo podemos hacer que lo escuchen directamente ahora, pero Lucho me va a matar porque no le pasé el audio y me va a decir que se va a escuchar mal, pero bueno. La verdad que la reacción del árbitro sobre todo fue medio inentendible. Enojo. Impotencia porque era un partido que estaba de igual a igual, más allá que podía ser para cualquiera, pero bueno,
desafortunadamente por un error que no se puede cometer en estos partidos, lo pagamos caro. Empezamos por el final. ¿Qué fue lo que terminó pasando en esa situación donde lo terminan expulsando a Pipi? Una jugada muy rara, donde la cual ya el árbitro había sacado su tarjeta amarilla para amonestarlo y de repente sacó la roja, pero bueno, desafortunadamente le quisimos pedir explicaciones, no lo quiso dar y bueno, ya está, ya pasó. Al principio fuiste a separar, pero después te terminaste enojando más vos que el resto, ¿no? Porque le estamos pidiendo explicaciones, por lo visto no se le puede pedir, él también está bastante alterado y nosotros necesitamos que nos den explicaciones y no la quiso dar. ¿Se les fue un poco de las manos al partido del árbitro, pensás? Puede ser que se le haya ido de la mano, pero bueno, por lo visto cuando le queremos pedir explicaciones no te la quiere dar. El planteo que hicieron, ¿cómo lo interpretás? ¿Cómo lo pensás? ¿El planteo de quién? Del partido en general. Un partido en el cual los dos tuvieron oportunidades para poder convertir, desafortunadamente nosotros no lo pudimos hacer. River convirtió por un error y se va 1-0 arriba en los primeros 90 minutos. Teniendo en cuenta quizás las situaciones que tuvieron más en el primer tiempo, sobre todo River, ¿es un buen resultado? Y nunca nos gusta perder. 1-0 se dice que nunca es un buen resultado. Nosotros nos hubiese gustado ganar o irnos con un empate. Desafortunadamente nos vamos con una derrota, así que en San Lorenzo vamos a tener que dar el doble de lo que venimos dando. ¿2-0 allá entonces? No sé, hoy por hoy estamos 1-0 arriba y esperemos darle vuelta con nuestra gente. Ahí pasaba entonces la palabra de Mercier. Marcando un poco también el enojo, por eso decía lo del arbitraje, que hoy Edgardo Bauza se le preguntó en conferencia y confió en las habilidades de Pitana. Él no es un técnico que se ponga mucho a hablar del arbitraje, así que por ese lado tampoco hay que meter mucha suspicacia al partido. Es un partido accesible para San Lorenzo. Quiero las formaciones del local. Sí, San Lorenzo va a ir con Torrico, Buffarini, Seto, Caruso y más, Musis, Mercier, Ortigosa, Barrientos, Blanco y Cauterucho, el equipo de Bauza. ¿Estamos por el lado del equipo de Marcelo Gallardo? Sí, el equipo de Gallardo sería con Barover en el arco, Mercado, Maidana, Funes Mori, Bangioni, en el medio Sánchez, Craneviter, Rojas, el enganche Pisculichi y arriba, como de costumbre, Mora y Teo Gutiérrez. Ahí estamos completo entonces. Va a salir con el mismo equipo Marcelo Gallardo. Mañana va a ser la última práctica táctica, pero tengo entendido que va a poner el mismo equipo. Y una sola modificación por el lado de San Lorenzo, que es Ortigosa por Kalinski. Así es, la vuelta de Ortigosa, que se estaba esperando desde lo físico, por eso no pudo estar el otro día. Tenemos poco tiempo, pero tenemos el día de mañana un partido casi que cerrado, digo, por eso tampoco le vamos a dedicar mucho espacio, no para dejar afuera a la gente de Huracán, pero sí porque la verdad que incluso si tenemos que hablar del partido, tenemos que hablar más de la reacción de la hinchada de Alianza Lima, que vino hasta Argentina para escupir a sus jugadores en Ezeiza. Digo, y en esa lógica tampoco quiero dedicarle tiempo a las guasadas que hacen a veces algunas personas que se dicen hinchas, para hacer efectivamente para con sus planteles y sus equipos. 4-0 va ganando Huracán en condición de visitante. 4 goles tiene que meter Alianza Lima. Acá lo veo complicado, lo veo difícil, pero rápido las formaciones. Sí, Huracán mañana 19-15 va a formar con Marcos Díaz, Mancinelli, Nervo, Eduardo Domínguez y Luciano Balbi. En el medio estarán Federico Bismara y Lucas Villarruel. Más adelante Toranzo y Alejandro Gamarra, y los dos delanteros Agustín Toraza y Ramón Ávila. Chope. Sí, Alianza Lima, el equipo de Sanguinetti irá con un 4-4-2, en el arco Forsyth, en defensa Guisasola, Araujo, Aparicio y Trujillo, en el medio Albarracín, Míguez, Costa y Preciado, y adelante Cueva y Gebgiosian. 4864-2230, 4861-3193, o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1300, ya venimos. Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene
es integrante de la Red Federal de ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. Radiocine.ar, un programa dedicado al cine nacional, declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de Buenos Aires. Radiocine.ar, con la conducción de Jorge Butz, los martes de 21 a 22 por AM 740 Radio Rebelde. Pero el amor es más fuerte. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Sin remate, toda la información sobre teatro, stand-up, bandas, humoristas, reportajes en vivo, personajes e improvisación con Yerma V y Gianni Ferraro. Sin remate, no te pierdas los martes a las 20 por AM 740 Radio Rebelde. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respeta las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM 740 desde Buenos Aires, Argentina. Enganches 48642230, 48613193 o nos mandas un mensaje de texto al 156-321-1302. Cerremos la copa con la presentación que va a tener el día jueves Estudiantes en un partido donde no voy a hablar de lo que fue la ida porque me enerva el planteo de Estudiantes con Pellegrino a la cabeza. No me gusta su forma de ver el fútbol, su forma de plantearlo, pero sí hay que hablar de Estudiantes, así que vamos a decirlo. El jueves 21:45 Estudiantes buscará revertir el resultado del 0-1 de la ida y va a formar con los siguientes 11. En el arco, Hilario Navarro. Línea de 4 en el fondo con Aguirre Garay, Yunque, De Sábato y Pereira. Y ojo que está en duda, podría jugar una de las flamantes incorporaciones, Sebastián Domínguez, proveniente de Vélez. No está totalmente descartado. ¿No te dio la primicia a tu amigo? No me dijo nada. Y eso Escribile. que le voy a escribir después. Felicítalo. Así es. En el medio, Carlos Auski, Israel Damonte, Leonardo Gil y David Barbona, el ex Chicago, y los dos delanteros, Diego Vera y Guido Carrillo, el equipo de Mauricio Pellegrino. Por el lado de Independiente no tenemos formación porque jugó hace 2 días Ayer jugó. Su partido por el torneo local, donde Independiente es puntero, con lo cual mucha respuesta y resolución no tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo. Auguramos que no va a ser un plantel totalmente distinto a lo que se vio en el partido de ida, pero todo puede llegar a darse, ¿no? En este fútbol. Así es, 2-0 ganó Independiente del Valle. Y es puntero. Del campeonato. Ahora sí, hace media hora, 45 minutos, terminó una reunión que se estaba dando en la sede de agremiados de camioneros, la sede que está en Brasil, donde se suelen hacer últimamente todo lo que tiene que ver con las firmas de los equipos, de los jugadores que llegan al plantel y las renovaciones de los contratos. Entraron 3 jugadores. Uno solo salió firmando, ¿sí? Lo que tiene que ver con el pase de Graciani,
está cerrado, es nuevo jugador de Independiente. La situación de Tagliafico y de Toledo es un poco más complicada y es por es por un porcentaje muy mínimo la diferencia de la que estamos hablando, que es un 2 o un 3%. Pero lo que hay que ver es quién se hace cargo del porcentaje de los jugadores. Pobre encima Toledo termina quedando en el medio porque más que nada el debate tiene que ver más con Tagliafico que con Toledo. Pero lo cierto es que no tenemos esa definición en el equipo de Almirón, que por otro lado tampoco tuvo una buena presentación en los partidos de verano. No, la caída con River por 4-1 fue bastante dura. Pero a ver, en cuanto a resultados fue dura. Si uno se pone a pensar y Independiente hubiera generado, si hubiera visto un buen fútbol, bueno, no es tan preocupante la derrota, pero no fue el caso. A Independiente le falta, a Almirón le falta cerrar totalmente su idea. Párrafo aparte o punto aparte, ¿cómo querés que le vaya bien a un técnico que deja fuera a uno de los mejores jugadores del fútbol argentino como es el Rolfi Montenegro? Sí, lo tenía que decir, Cierro el paréntesis. A Independiente le falta rodaje, le falta ver a un Lucas Albertengo que se parezca un poco al que fue en Rafaela. Me gustaría ver cómo se incorpora este equipo el Trencito Valencia. Ya estaremos hablando igual de las incorporaciones de los equipos, pero quiero ver a un Independiente con más rodaje. A ver, hace rato que a Independiente se le pide fútbol. Démosle un poquito más de tiempo. Yo creo que no solo fútbol le falta a Independiente, sino además gol. En el partido con Racing, si bien perdió 2-0, si en el primer tiempo sigue en ventaja Independiente, a mí no me hubiera sorprendido por la cantidad de situaciones que logró concretar Independiente, pero no marcó. Y eso acá en el fútbol argentino se paga caro. Sí. Sobre todo lo sabrán unos cuantos. Hacemos un repaso de lo que fueron las altas y las bajas de Independiente. Así armamos también este esquema, porque ¿por qué no? A ver, si bien nombro lo de Tagliafico y Toledo, por una cuestión de información inmediata, también tiene que ver, y lo nombro con especial importancia, porque Almirón los tenía contemplados para ya en la presentación del día sábado tenerlos presentes en cancha. Y no es lo que le va a pasar. Entonces, con 3 días de entrenamiento, con 2 días de entrenamiento, con 1 día de entrenamiento, no podés mandar a un jugador a la cancha. En conocer al plantel, a sus compañeros, en esa adaptación que se tiene que hacer, y modifica mucho y ya va a arrancar el torneo, con lo cual deberían ponerse sobre todo en el corto tiempo en una resolución. Pero hagamos entonces sí un repaso de lo que son las altas y las bajas de Independiente. No podrá contar con Tagliafico y Toledo, pero sí podrá contar con Emiliano Papa, Lucas Albertengo, Diego Rodríguez, Claudio Aquino, José el Trencito Adolfo Valencia y el recién incorporado y recién presentado Gabriel Graciani. Bueno, por el lado de las bajas, Independiente no contará con Federico Insúa, Sebastián Penco, Sergio Escudero, Patricio Vidal, Rodrigo Gómez, Marcelo Vidal, Fabián Monserrat, Sergio Ojeda, Leonel Miranda, Agustín Pascucci y Maximiliano Herrera. Además, aclaremos que interesan en Independiente Manuel Gigliotti y Mauricio Victorino. Dos cosas. El Rolfi Montenegro en bajas. Pero pará. ¿Por qué? Porque no se fue del club, pero el técnico ya acaba de decir que no lo va a tener, lo repitió bastante, no lo va a tener en cuenta para nada. Yo lo que quiero ver es si cuando llega el final de esta semana el Rolfi Montenegro no se va del plantel, no se va del club, mejor dicho, ¿qué va a pasar? Y tengo mis dudas, porque sé de buena mano que Almirón, digo, y lo conté el año pasado, no lo estoy diciendo ahora, que Almirón no lo tenía como preferencia a Montenegro. Y yo coincido desde su punto de vista táctico, porque retrasa el juego en un montón de situaciones. Ya tuvimos este debate el año pasado y no es necesario volver a tenerlo, pero la realidad es esa. Entonces, también en su momento Almirón no tomaba la decisión
porque sabía y tenía muy en claro que si él no ganaba un partido, ya se iba a reclamar por Montenegro. ¿Qué es lo que pasó en el verano? Por eso digo, yo quiero esperar al jueves, cuando se cierre el libro de pases de club a club, porque no es considerado un jugador libre. Entonces, él ya después del jueves no se va a poder incorporar a ningún otro lugar, si es que está en condición de club, a menos que se genere una rescisión de contrato donde aparezca como un jugador libre para el próximo club, lo cual le daría una semana más. Si eso no pasa, yo quiero ver qué es lo que efectivamente va a pasar con Montenegro. Si no es que va a haber alguna presión para que vuelva, o por lo menos algún teje y desmaneje del técnico para, si en el primer momento no se da un resultado, volver atrás sobre sus palabras y hablar de reincorporarlo para que la hinchada no se le ponga en contra. Porque ya sabemos lo que es una hinchada en contra, sobre todo la de Independiente y las de Racing, por ejemplo. A ver, analizando un poco las altas de Independiente, ¿no? Habla un poco de la falta de gol, como marcaba César. ¿Por qué? Incorpora 3 delanteros, es decir, Albertengo, Valencia y Aquino. Y por otro lado, a ver, en Independiente, si no recuerdo mal, hasta el semestre pasado, el lateral izquierdo, porque rotaba el equipo Almirón, a veces jugaba con 3, a veces con 4. Cuando jugaba con 3, en realidad, los volantes eran por derecha el Drupi Gómez, más abocado a la defensa también, y Villalba. Yo quiero saber qué es de la situación de Villalba. Sigue en Independiente. Y Independiente incorpora a Emiliano Papa y busca incorporar a Tagliafico. Es decir, sigue sumando jugadores para un mismo puesto en particular. Y más Papa que no es un jugador que se proyecte tanto, para mí Tagliafico tampoco. Es decir, pasan al ataque, pero como laterales izquierdos. No les da para jugar de volante por izquierda ni nada. Entonces eso habla un poco también de que Almirón buscará fortalecer una línea de 4 en el fondo y tratar de fortalecer justamente su defensa y el desempeño colectivo de la misma. Sí, yo lo que veo es que son claros los problemas defensivos que tiene Independiente y Almirón va a tener que modificar la defensa porque si no, no va a poder corregir estos errores. Y hay que ver si se queda con lo que es esta defensa que presentó durante los partidos de verano, porque no nos olvidemos también que Cristian Tula es tenido en cuenta por el técnico, porque ha tenido conversaciones con el técnico. Entonces, ojo, es lo único que digo, ojo con también después el ingreso nuevamente de Cristian Tula. Hacemos un pequeño corte, ¿les parece? Y volvemos con todo lo que es Boca también, porque se viene el día de mañana la firma del último jugador con el cual Boca se va a retirar de este mercado de pases, así que vamos a ver cómo termina y cómo hace el balance. Un plantel que me parece que tiene para poner un equipo titular en cada competencia. Así es. Tranquilamente. Hay que ver cómo responde. En un principio se lo notó bien. Hay que ver cómo responde. Hagamos esa pausa, dale. 4864-2230, 4861-3193, o nos mandas un mensaje de texto al 156321-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 155-920-2901. Auspician este programa. Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás: andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acércate a Las Flores, 499 Wilde. Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y fristi. Recoleta, 4826-6682. Librería Guiraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Guiraud. Toda la variedad en textos en sus 2 direcciones: historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz 1492, esquina Paraguay. AMB Porteros Eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación.
4636-2802. 48642230, 48613193, o nos mandas un mensaje de texto al 1563211302. Yo creo que voy a proponer que filmemos, que grabemos los cortes y después escuchen las cosas que uno tiene que escuchar cuando no está al aire. No, la verdad que lo que decís vos, Clarita, es increíble. Es increíble, increíble. ¿Lo decías por vos o no? Claramente, no te hagas problema. Ahora que veo una foto y no sé por qué me hizo acordar, había 3 jugadores en Atlético de Rafaela que no estaban tan habituados a lo que es el día a día en una ciudad chica con pocos habitantes, y en esa lógica fueron los 3 dados de baja y modificados de clubes porque no estaban acostumbrados y hasta me han dicho que había un jugador que llegaba a los entrenamientos tomando cerveza. Después de eso yo creo que no hay retorno. Se les buscó otros clubes a cada uno, los 3 están en clubes distintos, no los vamos a prender fuego obviamente, pero podemos hacerlo como enigmático hasta el final del torneo y después les contamos, ¿no? Está buena la idea, ¿eh? Bien, eso no pasó, ni ninguno llegó tranquilo los de Boca, porque ninguno llegó a Boca, quiero que lo sepan. Un Boca que tiene un plantel, pero que en algún momento me hace ruido, porque el técnico pretende tener un plantel un poco más, poco abultado, un poco más tranquilo, más reducido en cantidad de jugadores, pero me parece que es más una excusa para sacarse de encima algunos, porque me parece que está en la misma cantidad, tiene más jugadores todavía que es lo que tenía el torneo pasado. Sí, es cierto que a Boca se le vienen 2 competencias y que es el primer mercado de pases de Arrobarrena. 3 competencias. Y es el primer mercado de pases de Arrobarrena. Pero la tercera casi que nada en esta primer semestre. Así es. Estás hablando de la Copa Argentina. Estás hablando de la Copa Argentina. 2 de peso y una, como es la Copa Argentina. ¡Qué calidad! Lo que le das la importancia que le das a la Copa Argentina. No, es hablemos de las altas y armemos más o menos este esquema de Boca Juniors que tiene competencias importantes. ¿Y por qué digo? A ver, si bien por un lado podemos llegar a pensar que es una excusa lo de Arrobarrena, también hay que hablar de calidad de lo que se incorporó y de lo que se fue. Me parece que hay un salto de calidad en este mercado de pases, que no significa que eso después se traduzca en la cancha. Son 2 cosas distintas. De hecho, no nos olvidemos de estos últimos 3 años, Boca ha sido el club que más ha incorporado y el que menos resultados ha obtenido. Pero sí, me parece que hay un salto de calidad en los nombres en comparación al torneo, al resto de los mercados de pase pasados, los últimos 3 o 4 mercados de pases. Sí, yo creo que claramente de los 30 equipos, Boca fue el que mejor compró. Pero no es nuevo, esto Angelici le viene cumpliendo a todos los técnicos de que ha tenido Boca en sus exigencias en los mercados de pases, dentro de lo que se ha podido, pero ha cumplido bastante y digo con creces. A los últimos técnicos no le ha funcionado. A Arrobarrena, por lo que se vio en los partidos de verano y el enfrentamiento con Vélez, bueno, se empieza a ver un Boca un poco distinto, pero hay que ver también. Mucho dolor por parte de Vélez después del partido y de quedarse afuera de la Copa Libertadores. Bronca más que dolor. No, yo te digo que estoy hablando con un dirigente, dolor. Está mal, está sentido, está sufrido, no puede creer que después de 7 años consecutivos de jugar la Copa Libertadores, Vélez no esté adentro. En lo personal yo tampoco lo creo, porque en los últimos años nos hemos acostumbrado a ver más a Vélez en la Copa Libertadores que a cualquier otro equipo argentino. Digo, 7 años consecutivos. Y yo lo hablaba con este dirigente y mi comentario es, a ver, yo sé que Vélez necesita, económicamente el club está muy mal, es peor de lo que todos piensan. Y sé que esa plata la necesita Vélez. Pero igual no me hubiese presentado yo, cabeza directiva, a ese partido. No lo hubiese hecho. Pero hay una necesidad económica que hace que se presenten igual. Y
olvídense que lo que vieron el otro día con Russo va a ser lo que se va a ver en todo el torneo. Porque también lo conocemos un poco a Russo. Pero volvamos a Boca. A ver, en las altas Boca empecemos con los regresos. El regreso de Cristian Pavón y de Palacios de Arsenal. Después, incorporaciones de jerarquía como Pablo Pérez, Guillermo Sara, Alexis Rolín, Gino Peruzzi, Marco Torsiglieri, Luciano Monzón, Nicolás Lodeiro, proveniente de Brasil, y en las próximas horas estaría cerrando el nuevo refuerzo y flamante refuerzo de Boca, el argentino nacionalizado italiano Daniel Osvaldo. Firmaría el día de mañana por la mañana. Es lo que está todo en mente. Digo, te puede pasar como lo que le pasó recién de los chicos de Banfield, que no firmen. Pero no es el caso porque si el jugador viene acá es para cerrar esa incorporación. Ojo con Marco Torsiglieri, que puede que no esté el primer partido. Si no llega la habilitación de parte del Metalist, que lo cuenta como un jugador todavía del plantel, del staff del club, puede que no juegue. Se fueron muchos, ¿no? Y ahí digo, si uno empieza a nombrar, bueno, fuera de los regresos, habla de casi todas las incorporaciones, son todas, mejor dicho, son de jugadores que juegan en el exterior. Y si empezamos a mencionar los nombres de los jugadores que se fueron, digo, y ahí se da cuenta uno del salto de calidad entre unos y otros. El nivel de los jugadores que se fueron. Y por eso mismo. Ahí está el énfasis. ¿Se fueron entonces? Sí, la primera baja no coincido, para mí es un buen campeonato. Mariano Echeverría volvió a Tigre, después se fue Nahuel Zárate, Juan Forlín, Pablo Ledesma, Joel Acosta, Emanuel Insúa, Hernán Grana, Sebastián D'Angelo, Manuel Vicentini, Luciano Acosta y el Chiqui Claudio Pérez. Me hace ruido lo del Chiqui Pérez. ¿Por qué? Porque en el verano comenzó jugando en el equipo titular, incluso jugó contra River. Me llama la atención que a pocos días de iniciar el torneo cambie el chip y ahora ya está en Belgrano. Me es raro en un principio. Más porque no me pareció que jugara tan mal. Tan mal. A ver, contra River jugó muy bien para mí. Pero si tenemos en cuenta el nivel del torneo pasado, bueno, el Chiqui Pérez, o de todo su nivel general en Boca, diría, fue mediocre. A ver, pero si analizamos lo que es las incorporaciones de Boca, me parece que también viene por el lado de que se sabe atrás de Torsiglieri. Desde el arranque, sin pensarlo. Distinto a lo que es Gigliotti. Yo les puedo afirmar en este momento que Gigliotti no se va a ir de Boca. Para mí tampoco. Y es un jugador que yo, uno a veces puede hablar con el entorno y sabe que es un jugador que no se cree menos que Osvaldo. Que lo sea, que crean, que sea o no lo sea, está en la mente de cada uno y respóndanse si es o no es mejor o peor jugador que Osvaldo. También para mí habla un poco de Boca de no querer reforzar a rivales, porque ¿quiénes son los que están más interesados en Gigliotti? Independiente, Huracán, Racing. Huracán no creo que le dé el piné para incorporarlo por una cuestión económica, pero... Más de 6 millones pedía Boca por Es que por Boca lo Gigliotti. quiere vender, esa es la realidad también. Boca si lo da, lo quiere vender, no lo va a prestar. Porque, y acá tiene una lógica que lo podemos discutir siempre en los mercados de pase, es si te presto a un jugador y me hace goles o es el goleador del torneo, después la gente me va a matar. Ahora, si la gente te mata por prestar a Gigliotti, que es el jugador más odiado o más chiflado en Boca Juniors, digo, y ahí es un problema, ya excede, porque la verdad es que Gigliotti es un buen goleador que en Boca no ha tenido tantas oportunidades para demostrar el tipo de jugador que es. Y también hay una realidad que es un 9 que hace el trabajo sucio. A ver, es el Mora de Boca. Es aquel jugador que se presta un poco más para distraer a algunos defensores, para pelear, para hacer otro tipo de juego. Que a veces el hincha eso no lo reconoce. Entonces, en esa lógica, Gigliotti no es muy querido. Incluso, a ver, hay algo que hasta puede llegar a ser gracioso, que es
que en la presentación del partido de verano, en el primer partido que hubo entre River y Boca, la hinchada de River estaba aplaudiendo a Gigliotti. Cuando lo mencionan, lo empieza a aplaudir, recordando por el penal, por un montón de situaciones y porque tampoco la gente de Boca lo quiere mucho. Pero, a ver, en esta lógica, yo lo que digo es, no solo que se va a quedar... El penal marcó un antes y un después en la relación. Claro, yo creo que lo del penal lo termina condenando a Gigliotti con los hinchas de Boca, porque antes Gigliotti, si bien no hizo muchos goles en Boca, hizo algunos goles importantes. Le salvó las papas más de una vez a Carlos Bianchi, cuando cada vez más Carlos Bianchi estaba cerca de su retiro. Lo salvó un partido contra Belgrano sobre el final y lo ha salvado en más de una ocasión. Pero, a ver, desde la llegada de Arrobarrena, Gigliotti pasó a un segundo plano y Caleri a un primero, cuando antes Carlos Bianchi no lo tenía tan en cuenta Caleri. Bueno, yo justamente hablando de Caleri quería decir que no es un tema de que Gigliotti va a disputar el puesto con Osvaldo. También no se olviden de Caleri. Yo creo que ahora sería el tercer 9 en consideración Gigliotti para el Vasco Arrobarrena. También hay que ver cuál es la planificación de Arrobarrena, porque si él propone un equipo para la Copa Libertadores y otro equipo para el torneo local, las chances son otras. Yo lo que digo es, a pesar de todo lo que estemos analizando, y ojalá me equivoque, pero a pesar de todo, yo digo que Gigliotti va a terminar el año jugando. Así lo firmo a donde quieran. Ojalá me equivoque, porque eso significa que al resto de los jugadores les fue bien. Y ojalá me equivoque, pero Boca tampoco quiero que le pase lo que le vino pasando hace años, que es, tiene el equipo de las estrellas, donde hace todas las incorporaciones que esperan, donde contrata al goleador del torneo. Sale Silva, lo trae a Silva. Sale Gigliotti, lo trae a Gigliotti. Sale otro jugador, lo trae a ese jugador. Sale Caleri, lo trae a Caleri. Digo, eso fue haciendo Boca a lo largo de todos estos últimos 4 años. Sobre todo con Angelici a la cabeza. ¿Y qué pasó? Boca obtuvo un solo título en ese tiempo con el técnico que menos esperaba, que era Falcioni. Entonces, en esa lógica, Boca ha sido a los últimos 5 años el equipo de las estrellas, donde no le han salido las cosas. Ojalá, me parece que esta vez sí hay un salto de calidad distinto, ojalá no pase y ojalá me equivoque, pero que no le termine pasando lo mismo, que Boca no vuelva a ser la decepción, entre comillas, de estos últimos años. También hablar un poco que este salto de calidad se da en Boca justo en un año electoral, también hablar de eso, y que hay que suplir también que Juan Román Riquelme quedó libre a Argentino Junior y libre quedó. Se retiró, pero la presión cuando se deslindó de Argentino Junior estaba para Angelici. También es suplir un poco eso, es decir, llenar el plantel con buenos jugadores y que no se extrañe a Riquelme. Y eso marca que un jugador como Lodeiro, recién llegadito al club, tenga esa camiseta número 10 que supo tener Riquelme y otros tantos jugadores con mucha más historia en Boca. Yo lo que digo es cómo le va a pesar esa camiseta a Lodeiro, nada más ni menos que va a tener que reemplazar a Riquelme. Vamos a ver el funcionamiento de este uruguayo. Ay, por las dudas les cuento en este momento, quiero que lo sepan que si Osvaldo firma mañana, va a ser por 6 meses nada más, no va a haber posibilidad de que se quede más tiempo, ni opción de compra, ni nada. Es lo único que quiero contarles. Nos encontramos el viernes. ¿Querés decir algo más? ¿Cómo estarán los hinchas de Racing, no? Sí, perdón, pero van a tener un súper programa el viernes los hinchas de Racing porque vamos a estar en vivo desde la cancha con la presentación del campeón, con toda la previa del partido frente a Rosario Central. Mucha información, mucha data, mucho móvil, así que lo vamos a redimir el viernes, quiero que lo sepan. Así es. Y una última cosa, un profundo dolor que tengo, Brian Aleman dejó el fútbol argentino. Así es, y no fue a ninguno de los clubes que vos dijiste acá en diciembre que iban a ir. Muchachos, muy buenas noches a todos. Nosotros nos encontramos el día viernes para hacer una nueva emisión de Mete Gol.
Empieza a